Bueno, para comenzar, podemos pensar, allí va a haber una presentación, un poco ayudarnos a compartir el tema de esta mañana. ¿Cuál es la diferencia entre ilusión y esperanza? Porque los dos, el que está ilusionado y el que espera, tiene una esperanza firme, esperan algo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una imagen de un espejismo en el desierto, ¿no? El que tiene sed ve que hay agua, pero en realidad cuando llega, ¿está el agua? No, es un espejismo. Y espera algo que no llega, que es ilusorio. Y podemos pensar que la diferencia está en qué o en quién basamos lo que esperamos. Y dentro de lo que estamos estudiando de Tesalonicenses, lo que nos toca ahora nos lleva a pensar en la muerte como esa gran interrogante, ¿no? Acá hay una cita que dice: no le tengo miedo a la muerte, es solo que no quiero estar ahí cuando me suceda. Una cita bastante cómica de Woody Allen, pero que en realidad plantea esa interrogante, que en el mundo no hay tanta respuesta. Escuchamos muchas veces que el mundo, muchas veces las personas dicen: no, yo no le tengo miedo a la muerte, pero en realidad porque no la sienten cerca. Bueno, vamos a estar hablando de esto. Les invito a abrir la Biblia allí, en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y estuvimos viendo en el libro en este capítulo de Tesalonicenses, un llamado a la santidad en general, en primer lugar, después un llamado a la santidad sexual en particular, luego la necesidad de tener afecto fraternal unos con otros, y en la anterior sección estuvimos viendo la necesidad de trabajar y autosostenernos sin entrometernos en lo ajeno. Entonces uno podría pensar: ¿por qué plantear ahora y tratar el tema de la muerte? Y bueno, porque es algo que trasciende las épocas y edades. Y algunos pensaban que como Cristo venía pronto, no necesitaban ni siquiera trabajar. O sea, no trabajaban, pero sí vivían del hermano que trabajaba. Entonces, el apóstol Pablo tenía que aclararles la situación, y en la segunda carta los rezonga más porque evidentemente que no habían hecho mucho caso. Pero ahora también lo que pasaba ahí en Tesalónica era que los hermanos pensaban de que el que iba a participar, los hermanos que iban a participar de la segunda venida de Cristo, o sea, del momento que vamos a ver ahora en que va a venir a buscar a su iglesia, eran solamente los vivos. O sea, los que ya habían partido, como que eso se lo perdían. Entonces acá el apóstol Pablo va a aclararles este asunto. Vamos a tener la lectura entonces, dice allí, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver entonces un conocimiento que libera. Ellos necesitaban, los tesalonicenses, y nosotros al día de hoy necesitamos saber algo. Y es que los que durmieron en Cristo van a tener el primer lugar, ¿sí? El tema es los que durmieron en Cristo.
y los que duermen acá. Es un eufemismo que trata, ¿no? Una metáfora con el dormir. No está hablando de una siesta del domingo por la tarde, está hablando de los que murieron, los que se nos adelantaron, como nosotros decimos, ¿no? ¿Qué podemos pensar con esto, de la metáfora de que Dios llama al dormir, algo tan importante como es el final de la vida y el entrar en la eternidad? Bueno, en primer lugar, vemos que Dios tiene cuidado de algo que es para nosotros tan importante y para la gente, ¿no? Pero además también, y más importante aún, es el hecho de que para el creyente la muerte es un dormir, ¿sí? Y eso es así porque la palabra de Dios nos lo dice, y Dios es veraz y es imposible que Dios mienta. Ahora, cuando uno duerme, puede tener sueños, puede tener pesadillas, o puede, como me pasa muchas veces a mí, no acordarse absolutamente de nada, ¿no? O sea, es como que bajaron la llave, y ahí quedó hasta que recobrás la conciencia. ¿Y qué pasó? Bueno, pasaron varias horas en la noche o en la siesta y no te acordás absolutamente de nada. Si hubo ruido, hubo, no sé, tiroteo, lo que sea, no te acordás de nada. Y bueno, pero ¿qué es lo que duerme? ¿Duerme el alma o el cuerpo? Bueno, vamos a ver entonces que lo que duerme es el cuerpo en la tumba. Es una metáfora en la cual la tumba, la muerte, termina siendo ese lecho en el cual el cuerpo queda, pero el espíritu y el alma del creyente van a la presencia del Señor. Dice allí en Lucas 16:22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En esta historia de el rico y Lázaro, el Señor Jesús nos habla, nos aclara de qué pasa en el momento de morir, tanto para el creyente como para el no creyente. Y dice que en realidad lo que duerme en sí, lo que estamos viendo es el cuerpo, pero el alma o va a la presencia del Señor o va a un lugar de tormentos. Y entonces vemos que para el no creyente es bien diferente de para el creyente. Lo que es dormir en Cristo es lo que sucedió, una continuación de lo que sucedió cuando nosotros creímos en Él. Nosotros cuando creímos en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos colocó en Cristo. Estamos en la mano de Cristo, estamos sumergidos en el Espíritu, en Él. Y entonces, estando colocados en Cristo, vivimos en Cristo y también morimos en Él. Entonces, por eso es que nosotros, los creyentes, nos llama el apóstol Pablo y Dios, a través de Él, a no entristecerse, a no entristecerse. Ahora, esto de la tristeza, no siempre es mala la tristeza. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay tristezas de un tipo donde es necesario. Por ejemplo, cuando un no creyente o mismo un creyente que está mal, está andando por malos caminos, está en el pecado, bueno, entristecerse, darse cuenta, compungirse por la situación en la que va, es algo necesario para paso previo para arreglar las cuentas con Dios. Por eso dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y sí se puede lamentar y llorar al ser querido que ha partido, porque el Señor Jesús lo hizo. Ahí en Juan 11:33 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. El Señor Jesús, ante la tumba de su amigo Lázaro,
y viendo el dolor y el llanto de María, de Marta, de los amigos que estaban allí, se conmovió en espíritu y Jesús lloró. Y lo tremendo es que Jesús no lloró por impotencia. Y muchas veces pasa eso de que uno no puede resolver el problema, porque él sabía lo que iba a pasar, que minutos después lo iba a hacer resucitar, lo iba a hacer volver. Pero Jesús se conmueve por el dolor humano, por nuestro dolor, por nuestro llanto, por nuestra congoja. También en el caso de Esteban, en Hechos 8:2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. También en cuanto al martirio de Esteban, aquel primer mártir del cristianismo, que fue apedreado, entonces los hermanos lo llevaron y lamentaron, lloraron por él. O sea que no está mal llorar y lamentarse por la pérdida del ser querido, pero sí lo que apunta Pablo y lo que no nos debería pasar es entristecerse como quien no tiene esperanza. Y no sé si les ha tocado estar, pero a mí sí, por ejemplo, en velatorios de familiares, donde ellos tenían su creencia, su convicción comunista y atea, y es muy triste eso, estar allí, porque no tienen de dónde aferrarse los que quedan. Y es muy triste ver que solamente el esposo y el hijo están ahí acompañando los restos, y qué pasó en toda esa vida. Y bueno, ya se terminó la esperanza, pero de ellos. Pero en cuanto a nosotros, tenemos una esperanza viva. Algunas citas que busqué de autores paganos, vamos a decir, ¿no?, de lo que es el enfrentarse a la muerte. Por ejemplo, por acá dicen: la esperanza va con la vida, todos los desesperanzados son los muertos. Los soles pueden ponerse y pueden regresar. Nosotros, una vez que nuestra breve vida se desvanece, tenemos una noche eterna para dormir. Nadie vuelve a despertar a quien ha sorprendido la fría pausa de la vida, y dormiremos el sueño largo, ilimitado e indespertable. Eso en cuanto a citas de autores paganos de lo que es la muerte. Pero gracias a Dios, para nosotros no es así. Ahora podemos pensar, el motivo para no desesperarse es que nuestra fe resuelve el gran problema. ¿Y cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema de la humanidad, ¿no? Y podemos pensar, y alguien puede pensar que el problema es el dinero, la falta de dinero, la economía es el dinero. Otro puede pensar de que es la delincuencia. Otro puede pensar que es el proletariado, o, por el contrario, la oligarquía, aquellos que están con eso de la lucha de clases y todo, los sindicatos, las guerras, el hambre, las enfermedades, el envejecimiento y la muerte. Pero ¿cuál es el problema que conlleva y provoca y produce todo esto? Es ni más ni menos que el problema de fondo que tenemos, el problema del inicio de la humanidad, el que provocó y causó todo esto, es el pecado. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la gloria de Dios, en la comunión con Dios, allí en el jardín del Edén, no había nada de todo esto. Estaba todo bien, no había muerte, no había enfermedad, no había envejecimiento, no había guerra, no había injusticia, no había llanto, no había hambre, estaba todo bien. Pero cuando el pecado entró en el mundo, entró todo lo demás. Entonces, nosotros ahora tenemos la solución y el consuelo definitivo, porque tenemos el problema principal resuelto, que es como estuvimos pensando y viendo en toda esta mañana,
causado y provocado por la muerte sustitutoria de Cristo a nuestro favor. Cristo ha resuelto el problema que era insoluble para nosotros. ¿Quién podía resolver el problema de su pecado? ¿Quién podía pagar el precio por su propia alma? La misma palabra dice que si alguno diera todas sus haciendas, toda su casa, sus millones de dólares por su alma, de cierto lo menospreciarían. O sea, no vale de nada para Dios, por más que uno sea millonario, lo que pueda presentar por su alma. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y tenemos consuelo de la victoria sobre la muerte. Dice allí en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sí? El Señor Jesús venció sobre la muerte, como estábamos pensando. Y Cristo venció sobre la muerte y comparte su victoria, su gran victoria, con nosotros. Y en especial, pensando en nosotros, en nuestros queridos hermanos, amigos, familia, que han partido, se nos han adelantado, y ahora sus almas están en la presencia de Dios, este tiene que ser un enorme y grande consuelo sobre la tristeza. Porque Cristo venció la muerte con poder, al cielo se exaltó, y su victoria es también la de nuestros amados y queridos, y será también nuestra victoria. Porque Dios traerá con Jesús a los salvados. Dice allí, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tenemos la... Sí. Hola. Bueno. Está medio... Hola. Sí. Bueno. Ahí está, seguimos. Dios traerá con Jesús a los salvados, a los salvos. La victoria de Jesús no es solamente para Él. Él era imposible que fuese retenido por la muerte. Pero Él comparte su victoria con nuestros queridos hermanos que ya han partido. ¿Y cómo será esto? ¿Cómo nos vamos a encontrar en las nubes como el Señor, con el Señor? ¿Será como esas películas que hay superhéroes con capa que vuelan y todo eso? Y no, probablemente no, pero Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, vamos a tener un cuerpo, nuestros hermanos van a tener un cuerpo glorioso, porque va a ser un cuerpo como el de él, como el de la gloria suya. Y también habrá una transformación de todos los creyentes vivos. Dice allí en 1 Corintios 15, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resultará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resultará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así que tenemos incorrupción, gloria y poder. ¿Sí? No dice que seamos Superman ni nada, pero incorruptibles, gloriosos y poderosos, así parecidos al Señor. Y dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como tenemos la corrupción ahora de Adán en nosotros, y lo vemos en nuestra vida, tenemos como ese reloj
que nos va jugando en contra, ¿no? A medida que pasan los años, hay un dicho que dice: los años no vienen solos. ¿Y eso qué significa? Y bueno, que te va, los achaques van viniendo. Cuando uno tiene 20 años, 30, no lo siente, no pasa nada. Pero deja que pase un poco más, que ya lo vas a sentir. La incorrupción es estar por fuera de todo eso. Qué lindo. Y dice: pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Era necesario, como dice también el 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué es necesario? Porque justamente no podemos y nadie puede estar en la presencia de Dios con el pecado. Y nuestro cuerpo está sometido a la corrupción. Entonces tiene que haber una solución. Así como estamos en cuerpo, no podemos estar en la presencia de Dios. Por eso todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Y eso habla de que no importa que vos seas muy capaz, que vos o que seas muy torpe, eso Dios se va a encargar de transformarte y de transformarme. Va a ser algo completo para todos los creyentes, solamente para los creyentes. Y otra cosa es que se dice aquí que lo primero va a ser la resurrección de nuestros hermanos. Es decir, como ellos se nos adelantaron y están sus almas en la presencia de Dios, ellos van a tener este privilegio de ser resucitados primero y después nosotros seremos transformados. Dice acá, se dice esto, digo esto en palabra del Señor. Y pocas veces sucede en que se establece tan fuerte esto, ¿no? Digo esto en palabra del Señor. Y yo pregunto, ¿acaso lo dudamos? ¿Dudamos que esto va a ser así? Hay un énfasis fundamental acá y tenemos que creer lo que la palabra nos dice. Por eso esta pregunta, ¿no? ¿Esperamos la carroza o el carro de fuego? ¿Esperamos que la muerte nos tome y después no sé qué va a pasar? ¿O esperamos que Cristo venga a buscarnos como Él prometió? Dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El apóstol Pablo, hace 2000 años atrás, él decía: nosotros que vivimos. Y uno dice, bueno, ya que yo me creo alguien despierto, y digo, bueno, si Pablo creía que él iba a participar en el arrebatamiento, en el rapto, o sea, durante su vida, y pasaron 2000 años, bueno, pueden pasar 2000 años más. Pero no se trata de eso, no tenemos que pensar así. Tenemos que pensar como él pensaba, como el apóstol Pablo pensaba, que Cristo va a venir en los días de mi vida, que Cristo va a venir a buscarme. ¿Cuándo será ese pronto? He aquí vengo pronto. ¿Cuándo es pronto? Bueno, Dios sabrá. Pero yo debo de pensar de esta manera, que va a venir a buscarme, va a venir a buscarnos mientras estemos vivos. No dudemos de la palabra del Señor, hermano. Yo recordaba a alguien que me decía, pero vos pensás en vos creés en esa historia del huerto del Edén y de la serpiente que hablaba y de todo eso. Y yo le digo, ¿y vos pensás que tu tatarabuelo fue un mono? O sea, sí, porque, ellos piensan eso, de una explosión que no sabe quién la mandó ni cómo surgió todo esto de casualidad. O sea, ¿es lógico pensar eso? No, para nada. No hay explicación de cómo lo orgánico, lo que tiene vida, puede surgir de lo que no la tiene. No hay explicación, no ha sucedido. Siempre es a partir de lo que ya tiene la vida. Entonces, si no hay explicación, ¿por qué nos dejamos a veces intimidar por los que
piensan que dicen que saben algo y cuestionan tu fe, pero en realidad no tiene sentido. Como un científico decía, ¿no? El universo necesitaba crearse a sí mismo. Eso es lo mismo que decir que uno puede ser su propio padre. O sea, no tiene ningún sentido. Por más que sean inteligentes, Dios es el que prende a los sabios en la sabiduría de ellos. Por eso no dudemos del Señor, no dudemos de su palabra. El Señor aseguró esto y es el Creador que nos ama y prometió regresar un día por nosotros y transformarnos en algo glorioso. ¿Cuál es la transformación en sí misma? Es una transformación en un instante. Dice que es en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay un énfasis entonces en ser transformado. Y claro, para poder estar en la presencia de Dios y para poder verle, como también dice 1 Juan, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos capaces de estar en la presencia de Dios con ese cuerpo transformado. Y hermano, estas palabras deben de causar entusiasmo en nuestro corazón. Porque ¿cómo va a ser? No sé bien cómo va a ser, no te puedo decir. Pero seguro que va a superar cualquier expectativa. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Va a superar la expectativa que tú y yo podamos tener. Y por eso debemos estar tomándole la palabra al Señor, yo vengo pronto. Y como dice, sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces eso nos llama a estar vigilantes, despiertos, alertas, atentos y orar. ¿Sí? Y orar. Si Él dijo que venía pronto, bueno, la única manera en que yo le puedo dar gloria a Él y tomarle la palabra es creerle y esperar que Él va a venir, como decía el apóstol Pablo, nosotros que vivimos, incluyéndonos a nosotros mismos. Vemos también que resalta el texto de la autoridad del Señor, porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un triple énfasis de autoridad, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, la autoridad del Señor, la autoridad del Señor. Y es claro que, como estuvimos cantando, el Señor es el Rey de la creación, con su sola palabra creó todo lo que se ve, los cielos, la tierra, todos los animales y a los hombres. Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Siempre reinó, nunca dejó de hacerlo. Pero en este momento, Él va a venir a las nubes y va a declarar la victoria sobre la muerte. Podemos pensar en unos rounds que el Señor tiene con la muerte. El primero es cuando Él resucitó. Cuando Él mismo resucitó fue el primer round donde Él venció la muerte con poder. Aquí es el segundo round donde a todos los creyentes seremos transformados o resucitados. El segundo round. Y el último, cuando se dice en Apocalipsis, el último enemigo será la muerte destruida también. Y recordaba ese salmo que dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y qué tremendo pensar en esto, ¿no? Las puertas de un palacio son enormes, pero incluso tienen que como elevarse más para que el Dios, el Rey de la Gloria, pueda entrar por esas puertas.
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 26. La muerte no es un aliado de Dios. La muerte es un enemigo. Y al final, cuando la autoridad del Señor haga que todos sus enemigos se pongan como estrado de sus pies, la muerte también. Dice también de recibir en las nubes al Señor. Eso también es importante destacar. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el panorama profético, que este es un evento muy importante de esto, hay cosas que se van a suceder, es historia por cumplir. La profecía bíblica es historia por cumplir. Ya para Dios ya está hecho. Y para nosotros también debería ser así. Es futuro, sí, pero es una realidad. Porque la palabra de Dios se cumple necesariamente. Todo se tiene que cumplir y todo se va a cumplir. Pero Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Es decir, cuando Cristo venga y pose sus pies sobre la tierra, va a suceder esto, ¿no? El monte de los olivos se va a partir, y Él va a venir, ya no, como dice al principio, que fue hecho pecado por nosotros, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que en Él esperan, y para traer juicio sobre la tierra. Como antes también se leía, el Señor Jesús fue aquel digno de abrir los sellos. ¿Y qué eran los sellos? El momento de traer el juicio sobre la tierra por el pecado. Eso va a suceder también. Hay varios eventos por delante. Este es el llamado rapto o arrebatamiento de la iglesia. Pero después también está el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Y allí, aquí en la tierra, la tribulación y la gran tribulación. Pero bueno, eso no es el tema de ahora. Solamente señalar que la segunda venida de Cristo, cuando Él viene a reinar, a gobernar, es diferente de esta venida para buscar a su iglesia. Y acá dice que estaremos siempre con el Señor. Versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Desde el momento que el Señor viene a buscarnos, que resucita a los que se han adelantado y nos transforma a nosotros, estaremos siempre con Él. No hay tal cosa de que, bueno, estamos en un lugar por allá, en una nube, y el Señor viene acá a la tierra a reinar. No, donde esté el Señor, estamos nosotros. Es así. Y es precioso poder estar con el Señor, porque ya lo dice David en sus salmos. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia de plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermano, estar en la presencia de Dios es lo mejor que te puede y me puede pasar, porque hay plenitud de gozo. O sea, gozo pleno, alegría plena, completitud, delicias a la diestra de Dios para siempre. Salmo 17:15 dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La verdadera satisfacción está allí, en el momento de poder estar en la presencia de Dios. Y entonces es importante que nos podamos alentar unos a otros, como dice con estas palabras. Definición de alentar es animar, infundir aliento o esfuerzo, dar vigor a alguien o algo, ¿no? Y el objetivo, el propósito de este pasaje, y así termina, versículo 18: por tanto, confortaos o alentaos unos a otros con estas palabras. Y acá, el aliento, ¿qué es el aliento? Bueno, uno puede pensar en las hinchadas, ¿verdad?
de la tribuna. O también en las carreras de calle que se llaman. Y eso yo lo he vivido. Es impresionante cuando la gente está alentando a los costados y el corredor va corriendo. No importa que vaya primero, que vaya en el medio, que vaya último, pero el aliento de la gente lleva a dar más de lo que uno pensaba que podía dar. Y si pensamos en la hinchada, bueno, a veces los jugadores reconocen la actitud de la hinchada, y a veces le piden perdón por fallarle. Pero a nosotros en la iglesia se nos llama a ser gente que alienta. Entonces yo me preguntaba, ¿somos nosotros acá en Ituzaingó una iglesia que alienta? No me respondan, pero podemos coincidir en que puede y debe mejorar, ¿no? Como dice a veces los juicios. Cada uno piense en sí mismo, por favor, en este momento. ¿Tus palabras, tu actitud, resultan en aliento para los demás, para tu hermano, o en desaliento muchas veces? Porque no hay que ser ni siquiera neutro. Hay que ser gente que alienta, que infunde ánimo, que da vigor con las palabras. Es decir, el efecto que debe producir tu actitud y tus palabras en el hermano es que se esfuerce más, en que dé más, en que se levante y siga, en que si está caído pueda seguir, pueda continuar. Y creo que si nos ponemos la mano en el corazón, cada uno de nosotros puede coincidir en que muchas veces hemos criticado mal a nuestro hermano, ¿no? Y bueno, ¿sabés por qué podés criticar a tu hermano? Porque es imperfecto, como sos vos. O sea, todos somos imperfectos. Si no tuvieras nada para criticarle a tu hermano, sería un ángel del cielo, alguien perfecto. Y no es así, ¿no? En este lado del sol, debajo del sol no hay nadie. Y hermano y hermana, si encontrás una iglesia perfecta, vos no tenés lugar en ella. Ni yo tampoco, ¿no? Porque la iglesia aquí sobre la tierra está compuesta por hombres y mujeres pecadores caídos que están transitando hacia el cielo, hacia la patria celestial. Y Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y tendrá cosas para trabajar hasta el final. Entonces, hermano y hermana, por favor, no tengamos esos juicios tan categóricos con nuestros hermanos, esas críticas tan destructivas. Seamos gente que, sin apañar pecado, ¿verdad? Obviamente que no, pero tengamos ese trato y ese juicio, pero con misericordia, con amor, con gracia, con aliento, porque si no el aliento no es posible. Imagínate los que están allí, que ven, en vez de alentar, dale, dale, vamos arriba, dale, dale que llegás, dale. En vez de decir eso, lo miran y dicen, pero vos, ya está. Mirá el lugar que venís. Mirá cómo corres, ¿no? Mirá, estás medio rengo, no tenés la ropa adecuada. O sea, te podés poner a criticar y el que está corriendo dice, bueno, al final me dan palo, al final ya está, ¿no? Dejo de correr y me voy para otro lado. No, hermano, no. Alentá a tu hermano. Alentá. Es lo que el apóstol Pablo hizo con los tesalonicenses y lo que tú y yo necesitamos hacer con otro. Y te quiero decir, no basta con uno que aliente. Porque con uno que aliente, uno pasa en la carrera y apenas lo escucha. Necesita una multitud. Necesita gente alrededor que dale. Eso tenemos que ser
cada uno de nosotros para con todos. Eso es lo que Dios nos llama, porque dice la palabrita esta, unos a otros. No solamente el pastor o el anciano o el líder, no solamente en un mensaje, sino en la vida. Alentá a tu hermano, que seamos gente así, gente que se nos conozca por alentar, por animar, por infundir aliento y esfuerzo. Entonces, conclusión, podemos pensar en que los queridos hermanos y familia que se nos adelantaron y cuya alma está en la presencia de Dios, serán resucitados con un cuerpo glorioso, incorruptible y poderoso, hermosos cual jamás los vimos y mucho mejor que los que los recordamos. Así los veremos junto con nuestro amado Salvador. Y nosotros también seremos así, de la misma manera. Entonces que esto pueda provocar en nosotros, en nuestro corazón, entusiasmo por saborear lo que será ese momento glorioso de eterna reunión con nuestro Salvador y con nuestros hermanos y amigos y familia. Y para terminar, recordar este versículo de Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién lo dice? Jesús. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que esa pueda ser nuestra actitud. Dios bendiga su palabra.